¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios y hablar sobre nacer de nuevo, porque hemos revisado ese término en varias ocasiones, pero podemos profundizar un poco más sobre el mismo. ¿Qué es nacer de nuevo como tal? Este término del nuevo nacimiento y su abordaje nos vamos a basar en Juan capítulo 3. Entonces vamos a trabajar en esos versículos del capítulo 3 y vamos a clarificar todas las dudas que tengamos sobre nacer de nuevo, porque como siempre lo he dicho a lo largo de los videos publicados, no se puede ser dos cosas al mismo tiempo. Se puede ser o hijo de Dios o hijo del diablo, pero no hay puntos medios. Ya también revisamos que el purgatorio no existe como tal, porque nuestras buenas acciones no sirven de nada si no hay una fe que es otorgada por gracia, y gracia proviene de la palabra gratis, que Dios, así sin que lo merezcamos, nos brinda esa salvación, porque Él así lo ha determinado. Entonces, como dice, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Los elegidos porque prefieren seguir sus caminos y no permanecer en la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé esa sabiduría. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos estás dando para compartir tu palabra, por una semana más y por permitir que nos encontremos bien en varios términos, porque hay muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos, ¿no? Esas bendiciones tú tal vez las has retirado para que te busquen, pero ellos no tienen quien les predique o no te hacen ese caso, hacen caso omiso. Te pido que quien esté mirando este video pueda comprender, que tú le des esa comprensión para que llegue a ese nuevo nacimiento, si es que todavía está pendiente, para que le apartes para tu servicio. Y obviamente, una vez ya apartados, por más que queramos tomar nuestros caminos, no vamos a poder, porque siempre vamos a regresar a ti de cualquier manera. Y eso es muy importante. Que haya muchas personas que nazcan de nuevo, que comprendan tu palabra, y ayúdanos para que sea de igual manera en este momento, que podamos entender, comprender, y que trabaje sobre esos corazones que necesitan de tu consuelo, del Espíritu Santo y su presencia en los mismos, y que cambies esas vidas para arrepentimiento y para seguir tu ejemplo, ser como tú, Cristo, ser de esa manera. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, retomando el Evangelio de Juan en el capítulo número 3 y comenzando por el versículo 1, es una manera en la que nos relata cómo Jesús tiene este nuevo nacimiento, cómo lo empieza a trabajar, cómo realiza el abordaje. Y obviamente en las cartas para las iglesias se profundiza un poco más de esto, pero bueno, revisando Juan capítulo 3, tenemos lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un paréntesis aquí. Qué bueno que tengan entendido o que hayan tenido ese entendimiento de que si no es con Dios no hay ese tipo de señales y prodigios. Rabí, como dije, significa maestro, y que empiecen en ese momento a entender, pues, no solo que Jesús es parte de Dios, sino que Jesús es Dios. Número 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí tenemos pues el sentido práctico del nacimiento de nuevo. Él pensaba pues que fuera dado a luz en el término físico como tal, pero obviamente estamos hablando de nacer de nuevo a nivel espiritual. 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, bueno, esto que estamos leyendo, agua y del Espíritu. Estamos hablando de un bautismo. ¿Cuál es el significado del bautismo? Porque nosotros tenemos una idea a nivel coloquial que dice que el bautismo tiene que ver con agua. Pero ¿qué es el agua? No es el elemento en sí, no es estar en contacto con el líquido como tal, es el significado que se tiene. Por ejemplo, tenemos la parte del agua cuando Dios a través de Moisés abre el mar rojo para que pase el pueblo de Israel. Entonces, bueno, eran esclavos de Egipto, pasan a través del mar, se cierra los egipcios que los perseguían mueren ahogados y ellos pues prácticamente ya son libres como tal. Libres, pero todavía viene la prueba del desierto, que muchos no pasaron porque perdían la fe o simplemente pues no tenían fe y exigían. Pero bueno, el bautismo es ser sumergido, dejar todo lo anterior, todo lo que representa nuestro yo en la parte carnal, en esa parte que vive del pecado, que lo disfruta, que no hay un arrepentimiento como tal. Y bueno, pues salir ya como una nueva persona. Y obviamente esta renovación es en Cristo. Y de ahí viene la parte del agua y del espíritu. Bueno, una vez que se acepta a Cristo como único salvador personal y se empieza a practicar, se empieza a documentar, se empieza a vivir una vida como Cristo lo hace, entonces eso da pauta para el nacimiento de nuevo. Empezamos a tener conciencia de todo lo malo que hemos hecho y de todo lo bueno que no hacemos. Empezamos a vislumbrar cosas pues que no habíamos visto anteriormente. Entonces,
el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y como digo, el agua no significa ser sumergido, porque hay muchas personas que son sumergidas en bautismos de diferentes cuestiones, religiones, etcétera, pero no en el sentido que se está buscando. Sumergir a esa persona pecaminosa para que salga alguien limpio, limpio de sus pecados por el sacrificio que Cristo hizo, por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, pero recordando solamente que es para quienes le siguen, para quienes creen en Él, para los hijos de Dios, no para todas las personas como tal. Y como dije, Dios, pues, quiere que todos se salven, pero muchas veces la gente no quiere salvarse o no le importa. Piensa que se va a salvar y cuando vemos, pues, no fue así. Lamentablemente ya cuando uno, y como lo hemos visto en la Biblia, en la historia de Lázaro, se encuentra ya en el infierno, ya no hay manera de arrepentirse, ya no hay vuelta atrás y por eso se tiene que aprovechar esta vida. Y como dije también, y como dice la palabra, no se trata de obedecer a Dios por temor a que nos vayamos al infierno, se trata de obedecer a Dios por amor a su persona. Porque por evitar lo malo, muchas veces caemos en lo mismo. Entonces, si uno es carnal, como lo habíamos dicho también, permanece en la carne. Y las obras de la carne, los frutos, o el fruto, perdón, de la carne, es un solo fruto, pero se manifiesta en varias versiones que ya hemos dicho. Las mentiras, el robo, la fornicación, etcétera. Tenemos una serie de frutos de la carne y lo contrario es fruto del espíritu también. 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Qué bonito es encontrarse en la voluntad de Dios ya con este nuevo nacimiento, porque sabes que por más mal que te esté yendo, todo va para bien. Y tenemos un video que así lo habla, basado en la palabra, claro. Todo el que está con Dios, todo le aprovecha para bien, aunque a nuestros ojos sea algo malo, como lo he dicho. Entonces, pues si es algo que a nuestros ojos es bueno, excelente. Pero si es malo, el tiempo y Dios, si Dios quiere, nos puede decir de qué manera o por qué eso malo nos estaba ocurriendo, pero siempre es para algo que deja bien. Luego nosotros podemos, pues, Dios nos avisa de muchas maneras por qué pasa esto malo, pero tenemos que estar abriendo los ojos. Muchas veces Dios nos señala y nosotros ni en cuenta. Pero lo mejor y la mejor comunicación con Dios es la palabra. No a través de que soñé esto, no a través de que Dios me habló esto, de que tengo un presentimiento. No, la palabra es lo más seguro que tenemos para comunicarnos con Dios. Y si nosotros queremos decirle algo a Dios a través de la oración, entonces son esas las formas. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto, nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie
subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, aquí vamos analizando estas partes. Y si Nicodemo, que era un erudito en la parte de la ley que se encuentra en el Antiguo Testamento, y entonces, pues Jesús le dice, ¿cómo si eres un estudioso no sabes sobre el nacimiento, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo? Y entonces, pues esa es una parte. Si lo de aquí no se comprende, ahora lo del cielo, ¿cómo se va a comprender? Y como dice aquí, hay tal vez en sentido figurado, sentido literal, pero hay muchos libros con muchas revelaciones que Dios abrirá en su momento y obviamente cerca del fin. Pero lo que Dios ha dispuesto para nosotros en su palabra es lo necesario para estar en su presencia. No tenemos que buscar más, no tenemos que agregar anexos como algunas religiones dicen que hay que agregar libros, que hay unas palabras nuevas, no tenemos que estar buscando en personas que estén, pues, que sean charlatanes más bien, y que falseen los testimonios y que digan que ellos tienen nuevas revelaciones, porque todo viene en la palabra de Dios, no tiene que basarse nadie en ocurrencias de otras personas o que Dios le habló, Dios le mandó un sueño, todo viene aquí. Y además dice que el que le añadiere será maldito. O sea, si alguien quisiera añadir otra palabra a la palabra de Dios, pues no va a tener un buen desenlace. Y entonces, aquí como dicen, si esos charlatanes que agregan a la palabra de Dios, pues es algo que no viene aquí, entonces pues van a recibir un castigo. Y si están revelando algo que sí viene en la palabra de Dios, entonces su revelación no era necesaria. Eso ya está escrito. Y bueno, hay que recordar en el libro de Isaías, y como dice aquí, el nombre que se le había otorgado a Jesús en la profecía de que iba a venir es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Es Dios con nosotros. Entonces, no digan que Dios está arriba o que dónde está o que no se ve o que no existe, porque Dios bajó, es Jesús, y recordando que Jesús es Dios también. Y recordando también tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, bueno, pues está preparando esta parte, la está anticipando también en vida, porque el sacrificio de Cristo desde el Antiguo Testamento ya viene siendo profetizado. Y un ejemplo es en el libro de Isaías nuevamente, como señala que como cordero al matadero, sin decir nada, sin deberla ni temerla, es pues matado por todos nosotros que somos pecadores en todo este tiempo, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad, no solo los de ese entonces, sino todos los posteriores también. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí nos está diciendo, Dios ama al mundo, refiriéndose a todo
todo lo que constituye este planeta, refiriéndose también a ese amor que es distinto por toda su creación, sobre todo basándose en la creación humana, y entonces ese tipo de amor conduce a que en su voluntad Dios mande a su Hijo y ese sacrificio nos lleve o nos conduzca a la vida eterna. Entonces, si no es por Cristo, no hay manera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo es el camino, y como él lo dice, es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces toman a Cristo como, igual religiones, como un profeta, como un ser humano que la supo hacer, como un santo, no santo cualquiera, pero no, aquí la palabra está diciendo que es Dios y que si no es por él, no se esperen algo después de esta vida. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí quiere decir que la gente se pone en su zona de confort para la maldad, porque no les gusta confrontarse. Entonces se reúnen, hacen maldades en lo oculto, o hasta los más descarados hacen maldades pues a la luz del día, como tal. Y bueno, pero el chiste es que no les gusta que les reprendan. Muy importante aquí, la palabra dice que solo Dios es bueno. Si alguien llega diciendo que es bueno y no es Dios, entonces no es bueno. Porque la palabra también dice que no hay uno solo justo. Pero, sin embargo, el sacrificio de Cristo justifica. O sea, nadie es bueno, pero los que son hijos de Dios son tomados como si fueran buenos a través del sacrificio de Cristo. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, bueno, en el 21, no hay que caer en algún error, que el que practica la verdad pues lo hace con orgullo. Sí, está bien, pero no se trata tampoco de entrar en vanidades. No se trata de estar orando en público, de hacer buenas obras y grabarse necesariamente. Dios sabe hasta la más buena obra que se haga en lo más oculto. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe cada cabello que tiene la cabeza de cada persona, y lo dice así la palabra. Entonces, no necesitamos estar llamando la atención para hacer el bien. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él.
Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si no le fuere dado del cielo, no puede recibir nada. No puede recibir el hombre autoridad, no puede recibir recursos, no puede recibir familia, hijos, salud, nada, si no le fuere dado del cielo. Y para este caso, la autoridad de Dios en Cristo para bautizar, sumergir a la gente, el antiguo yo sumerge, sale el nuevo, limpio y dispuesto a seguir a Cristo. Y no hay que caer en ese error que solo cuando estamos mal seguimos a Dios, porque en la palabra tenemos igual manera que cuando Él hacía milagros, sanaba, pues había mucha gente. Cuando multiplicaba los panes y los peces, que fueron en 2 ocasiones, no solo en una, y supongo que quienes estuvieron vieron todavía más cosas de este tipo, pero la palabra nos comenta, nos comparte Dios a través de estas 2 situaciones. Y bueno, cuando era por interés, ahí estaban todos, pero cuando empezaba a predicar el arrepentimiento, cuando empezaba a predicar sobre lo que es pecado y lo que no lo es, sobre cómo seguirle, cómo ser como Él, pues la gente era menos, o se retiraba, o no se le amontonaban, como dice también, cuando se dedicaba a las sanidades. No hay que seguir a Cristo por interés, porque una sanidad, porque conseguir un empleo, son cosas para esta vida, pero nos olvidamos que esta vida es para, pues para prepararnos y pues ser hallados un poquito dignos, o presentarnos ante Dios para la eternidad, porque todos somos eternos, pero ¿en dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Dios en el reino de los cielos o en el infierno, que también Dios se encuentra porque está en todas partes, pero de una manera que no nos va a gustar? Y como digo, no se haga por temor al castigo, sino por amor a estar en su presencia. Pues vamos a orar para concluir. Amado Padre, muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra, que quienes están escuchando busquen de tu presencia y nacer de nuevo, que busquen arrepentimiento de sus pecados, ser como tú, Señor Jesús, hacer las cosas de acuerdo a lo que tú determinas y no a lo que nosotros queramos, porque es tu voluntad y no la nuestra, y que así se haga. Y si tú quieres, enséñanos a saber por qué, y si no quieres, tampoco estamos exigiendo, pero guíanos a ti, guíanos a tener una vida cercana a ti, y si tú lo quieres, una eternidad, pero tú siempre eres justo y amoroso también, porque si tuviéramos lo que mereciéramos en realidad, tal vez ni estaríamos aquí, pero tu misericordia, que se renueva día con día, nos brinda esa paz y esa tranquilidad. Permítenos que no la usemos para algo malo, que al sentirnos bien te dejemos, al solucionar nuestros problemas nos olvidemos de ti. Entonces, permítenos seguirte en todo momento. Y te pido por la salud de las personas que se encuentran enfermas, que tienen algún malestar de cualquier tipo, que les sanes, que les levantes, que les ayudes
a sentirse bien en la parte espiritual y también física y mental. Pero primero estar bien contigo para que todo lo demás sea por añadidura y nada falte. No por interés, sino por amor a ti, por amor al prójimo, en ese orden. Enséñanos a amarte con todo nuestro ser, sobre todas las cosas y sobre todas las personas, porque de ahí vamos a aprender a amar al prójimo, a los que queremos, pero también a los que no queremos y a los enemigos, que es algo muy difícil y a lo que nos has llamado también, amar a los enemigos y bendecir al que nos maldice. Te pido que le brindes trabajo a quien no cuente con el mismo y que en la parte económica también soluciones esos problemas que puedan tener las personas. Pero primero, como digo, seguirte a ti, porque de ahí siempre nos procuras y no hace falta nada. Poco o mucho, pero siempre hay. Y te damos gracias por eso. Gracias por todo, por este momento, por quienes nos están escuchando. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, tengan excelente semana y si Él quiere, compartiremos su palabra en la próxima ocasión. Hasta luego.